Buenas noches. Hoy hubo huelga de transportistas, pero no hubo huelga de portuarios. El gobierno, como sabemos, llegó a un acuerdo con los portuarios. Lo que no sabemos con precisión es la naturaleza, los alcances de ese acuerdo. Al parecer se les ha ofrecido a los trabajadores portuarios de ENAPU que ENAPU tendrá un papel más importante, será repotenciado, fortalecido, etcétera. Y esto realmente nos preocupa, no que sea fortalecido, que mejore su eficiencia, sino que se le dé un papel mucho más protagónico del que estaba pensado, porque en realidad, como sabemos perfectamente, el Perú está en los últimos lugares en lo que se refiere a infraestructura portuaria en el mundo. Está en el puesto 127 de algo así como 140 países, según el indicador internacional de competitividad. ¿Esto se debe a qué? Pues principalmente a ENAPU. ENAPU ha sido incapaz de modernizarse, de modernizar los puertos. Y entonces confiar en ENAPU es simplemente decidirse a perder la carrera de la globalización. Y de esto no podemos darnos el lujo. Tenemos que incorporar asociaciones público-privadas, tenemos que concesionar puertos, tenemos que modernizar nuestra infraestructura portuaria en general si queremos exportar e importar con competitividad, si queremos mejorar la competitividad y la productividad del país para poder seguir creciendo a tasas altas y poder, en fin, producir cada vez más valor agregado. Bueno, donde sí se produjo el paro ha sido en el caso del transporte interprovincial de pasajeros y de carga. Pero este paro no ha sido, digamos, homogéneo a nivel nacional. Según el Ministerio, el 70% de las empresas de pasajeros operan en forma normal. No sabemos si esta cifra es cierta o no. Hay otras informaciones que señalan que no, que efectivamente el paro está siendo mucho más respetado a nivel nacional. El paro de transporte de pasajeros. Ha habido, por supuesto, violencia, acciones de fuerza contra ómnibus que salían, por ejemplo, de Chimbote, de otros sitios, piedras y todo lo demás, como siempre. Claro, de esa manera es fácil pues garantizar el éxito de un paro, ¿no? Pero en lo que se refiere al transporte de carga, el paro habría tenido mucho menos resultados. Según Luis Vaca, de la empresa municipal de mercados, el ingreso de camiones y alimentos al mercado mayorista de La Parada ha sido normal el día de hoy. Hasta las 7 de la noche habían ingresado 67 camiones transportando 1.240 toneladas, que es lo normal, digamos, para un día martes como hoy. De modo tal que no se habría afectado el abastecimiento de alimentos a Lima. Aparentemente en Cañete habría habido algún problema con camiones de cebolla que sufrieron alguna acción de fuerza, pero en general pues no ha habido problemas, según Luis Vaca, de la empresa municipal de mercados. Y hablando de mercados y de alimentos, pues en Venezuela el gobierno de Hugo Chávez tomó por la fuerza la cadena de hipermercados colombiana Éxito. Lo tomó por la fuerza, entraron los militares y se apropiaron simplemente de esta cadena antes de haberla expropiado. Y esto por haber subido los precios sin justificación económica, dice el gobierno venezolano, como si una devaluación no fuese suficiente justificación económica. Aun cuando los productos hubiesen sido comprados con precios anteriores, con el precio del dólar anterior, pues necesitan hacer reservas para poder comprar los alimentos a los nuevos precios, ¿no es cierto? Pero además aquí hay una contradicción entre las razones que ha dado el gobierno venezolano para devaluar y estas acciones de fuerza contra las cadenas comerciantes que suben precios. El gobierno venezolano ha dicho que devalúa para proteger a la producción nacional y no importar tantos alimentos o tantos productos. Pues como sabemos, el dólar ha sido tan barato que Venezuela importa todo y la producción interna ya prácticamente no existe. Y Venezuela se ha convertido casi en un mono exportador de petróleo. Antes, cuando ingresó Chávez, la exportación petrolera era el 65-64% del total de las exportaciones, ahora es más del 90%. O sea que se ha convertido en un país ultraprimario exportador, monoprimario exportador. Y la producción interna pues ha desaparecido prácticamente, no hay inversión.
y todo se importa porque hay petróleo, hay dólares para importar. Entonces la idea era subir el precio del dólar precisamente para que haya posibilidad de producir internamente. Pero entonces esto significa pues subir el precio de los productos importados, y cuando las cadenas suben los precios, y entonces les caen encima y las cierran o las toman. Realmente una locura completa. Además Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez hoy día ha tomado 3 bancos adicionales, ya había tomado 8 antes. Está ya pues en una espiral de locura total que se expresa ya de una manera inconcebible, insólita, con esta declaración de Hugo Chávez de que el terremoto de Haití fue ocasionado por Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho, que Estados Unidos es el culpable, es el que ha ocasionado el terremoto. Esto es con resultado, dicho, de una prueba de la Marina estadounidense. Ha dicho que el sismo que ha devastado Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense por medio de una de sus armas de terremotos. Esto, según él, de acuerdo a un reporte preparado por la flota rusa del norte. Y que, según Chávez, pues el resultado final de estas pruebas, de estas armas, está el plan de Estados Unidos de la destrucción de Irán a través de una serie de terremotos. Haití es una prueba, digamos, para aplicarla después en Irán. Eso es lo que está diciendo Hugo Chávez. Y además dice que a Haití le interesa no por los recursos que tenga, porque no tiene recursos, sino como una base territorial para atacar. ¿A quién? A Venezuela. Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Así como los cubanos hacen movilizaciones cada cierto tiempo, se moviliza la mitad del país, movilizaciones militares para prevenir una eventual invasión yanqui, lo mismo está, digamos, presumiendo Venezuela que va a ocurrir. Simplemente son locuras para tener entretenida a la gente, para tenerla galvanizada en torno a un monstruo, digamos, que quiere atacarla, para distraer de los problemas muy serios de inflación, de escasez, de falta de luz, de agua, etcétera, que hay en ese país asolado por una política económica del socialismo del siglo XXI, que ya la hemos nosotros probado acá en los años 70 y 80, y ya sabemos a qué conduce. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a estar un poco más adelante con Alfonso Rivas y José Navarrete, que son dirigentes de los transportistas, para ver el tema de este paro transportista que ha tenido, como decíamos, pues un éxito relativo hasta ahora. Y vamos a comenzar el programa con Eduardo Segarra, investigador de GRADE, porque hoy día se ha dado a conocer, después de bastantes años, después del año 94, un nuevo censo económico nacional que puede servir para cambiar un poco la estructura productiva sobre la cual se construye el PBI y el crecimiento del PBI, en fin, aporta una serie de nuevas informaciones, nuevos datos acerca de la estructura de nuestro producto, de nuestra producción. Regresamos entonces con Eduardo Segarra.